María Lourdes Muñoz. Le agradecemos que nos acompañe, que se dé el tiempo para estar en nuestros estudios para poder implementar este diálogo. Pero, sin lugar a dudas, nosotros siempre hemos defendido la tesis de que el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil debe de ser mantenida como una política de Estado. No está bien que alguien, porque la inició otro gobierno, no la continúe. Esto debe de mantenerse, esto no debe de tener matices. Si es un gobierno liberal o conservador, comunista o de la línea que sea, debe de mantenerse porque precisamente el contenido, el alcance que esto tiene es vital, ¿no? Así es, y le damos la bienvenida a María Lourdes Muñoz, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Antes de definitivamente concentrarnos en el tema de la activación que va a haber, obviamente para poder crear más conciencia sobre el tema de la desnutrición crónica infantil, me gustaría saber a cierto modo y obviamente pues estadísticas de cómo estamos el Ecuador en todo su conjunto, cómo hemos mejorado desde que se inició esta secretaría. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tenemos para poder compartir? Buen día. Buenos días, Verónica. Un gusto. Alberto, encantada de poder estar aquí, compartir con todos los radioescuchas y encantada de venir siempre a Guayaquil. Con buenas noticias, además. Tenemos una gran noticia que es que la desnutrición, la prevalencia de desnutrición crónica infantil bajó de 20.1 a 19.3% porcentuales, lo que indica que estamos avanzando por un buen camino. Efectivamente, esto tiene que ser una política de Estado. Comparto totalmente, Alberto, definitivamente nosotros siempre lo promovemos así y es muy interesante la estrategia, cómo funciona, porque a nivel nacional el presidente nos da toda la fuerza a la Secretaría y nos dice que los ministerios tienen que alinearse. Son 13 ministerios que empiezan a trabajar de manera coordinada para dar el servicio y para dar un paquete priorizado, que es el que nosotros le llamamos. Entonces, este paquete priorizado llega y los lineamientos generales se lo hacen desde la planta central, desde el gobierno nacional. Después nos vamos a territorio, porque en territorio es donde funcionan todas las cosas, claro, y funcionan las mesas intersectoriales cantonales. Entonces, las mesas intersectoriales lo que hacen es, con los gobiernos autónomos descentralizados, se activan también con los locales del nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el DIGERSI, que es el que nos permite también dar la cedulación, porque todos estos servicios y todos estos procesos forman parte de este paquete de servicios, y cuando el servicio llega de manera oportuna y completa, es cuando se puede avanzar de manera efectiva. Entonces, por decirles, desde el 2004 hasta el 2018 se hicieron muchísimos programas de nutrición y ninguno de ellos tuvo el impacto. Entonces, en el 2004 el índice de prevalencia de desnutrición era de 20%. 20 años más tarde seguía siendo el 20%. Entonces, desde el 2018 que se empieza a armar una estrategia consolidada, disminuyen las cifras. Entonces, en el 2018 estaba en el 23%, en el 2023 baja al 20% y ahora estamos con un 19%. Lo que son buenas noticias y nos indica que ese es el camino y por ahí tenemos que avanzar. Por ejemplo, ¿dónde se focaliza o en qué regiones del país se focaliza más esto del tema de la desnutrición crónica infantil y cuáles serían los motivos, los factores? Ya nos ha hablado del trabajo que realizan en conjunto, pues obviamente desde la administración pública, pero me gustaría saber por qué definitivamente vamos más lentos, a qué se debe, qué es lo que hace falta. Bueno, para definir la estrategia se parten de un montón de causas. Hay causas estructurales, hay causas subyacentes, hay causas directas. Las causas directas especialmente son el tema de las enfermedades y el manejo inadecuado de alimentos. Esos son de manera muy puntual. Y en base a eso es que se arma el paquete. Entonces, el paquete consiste en dar servicios desde que la madre esté embarazada, acompañarle a los controles de salud todos los meses, porque la mamá tiene que estar sana para poderle transmitir a su bebé también todos los nutrientes. Claro. Entonces, sí, hasta que nace el bebé. Recién, de hecho, descubrí una hora mágica que dicen que es el tiempo sagrado, que cuando el bebé nace tiene que ir rapando hasta el seno y se enchufa y ahí empieza la primera magia y es en donde emocionalmente el niño se pone más fuerte, desde el minuto que sale de la barriga. Entonces es interesante también tener una buena práctica de parto seguro.
La lactancia es fundamental, se tiene que dar de lactar los 6 primeros meses de manera exclusiva y a partir del 6º mes hasta los 2 años de forma complementaria, pero de manera adecuada. Entonces, hasta los 2 años es que es tan importante trabajar en estos 1000 primeros días porque es en donde el cerebro se desarrolla en un 80%, claro sí, donde se realizan todas las conexiones y eso es lo que nos permite que después el niño pueda ir a la escuela, pueda entender lo que estudia, puede ir al colegio y después, por supuesto, tener también un buen trabajo y producir. Por eso nosotros decimos que la productividad se ve directamente afectada con un tema de desnutrición crónica infantil. Claro, entonces la mala nutrición definitivamente. Sí. Claro, y eso afecta mucho la parte cognitiva de los pequeñines, ¿no? ¿Dónde estamos en color verde y dónde estamos en color rojo? Para que la gente más o menos tenga una visualización. Gracias, de lo que estamos Verónica. hablando. Antes de contarte eso, te digo, no es solamente un tema de nutrición, es un tema, como te decía, de estimulación temprana, es un tema de vacunas, no es solo desnutrición, no es solo un tema de comida y de alimentación, es un tema complejo e integral, entonces eso sí. A ver, sí, ¿en dónde estamos mal? En la Sierra Centro definitivamente sigue habiendo prevalencia muy alta. El grupo de los indígenas presenta casi un 30% de prevalencia, lo que nos preocupa muchísimo. En la provincia de Santa Elena también siguen los índices altos. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Nosotros trabajamos también, ya les había contado, gobierno nacional y gobierno local, pero también tenemos el apoyo de empresas y de fundaciones, que todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo y en la península de Santa Elena y en la Sierra Centro, en Chimborazo, en La Tacunga, en Cotopaxi, estamos también de manera activa con las fundaciones para ver cómo podemos en verdad tener buenos efectos y buenos resultados, porque realmente sí es preocupante que no estén. Y un tema también que es interesante, la desnutrición no es solamente para pobres y pobreza extrema. Claro. De hecho, ahora la encuesta nacional de desnutrición crónica infantil nos dice que los índices están bajando en los quintiles, bueno, en el 1 y 2, que son como que los más pobres, los que más recursos tienen, en el quinto quintil, que es el más grave, pero en el quintil 3, que es clase media, está subiendo la prevalencia de desnutrición crónica infantil. Y eso nos convoca a seguir pensando qué está pasando, cómo estamos alimentando a nuestros niños, cómo les estamos dando el seguimiento, tenemos que darles de lactar, tenemos que vacunarlos, y eso es un tema de todas las clases sociales, digamos. Claro que sí. Alberto. Secretaria, precisamente no es un tema, ya lo decíamos, tiene que convocar a todos los ecuatorianos. Yo creo que el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, al igual que, por ejemplo, ahora la amenaza que tenemos por el tema climático, debería de convocar a todos, sin distingo alguno. Por ejemplo, decíamos ayer en una gran campaña de reforestación, pero eso es otro tema, ¿no? Vamos puntualmente a lo de acá, ¿no? Para poder entender y dimensionar esto, tiene esos ejes que se cruzan en lo vertical y en lo horizontal, ¿no? Porque, por ejemplo, punto de partida, concientización de la madre, de los padres, de la familia. El entorno familiar es importante, pero es importante también el ambiente en el que vive, por ejemplo, la familia, previo al nacimiento del niño. Hablábamos del tema extra micrófonos, del tema de las condiciones. Cobertura en agua de consumo humano, agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, el tema recolección, tratamiento y disposición de las basuras. Son conceptos importantes que, por ejemplo, competen a la autoridad local. Llámese, pues, a los gobiernos municipales. Entonces, en esto hay que trabajar articuladamente, ¿no? Sí, cómo no. Definitivamente el tema de agua, Alberto, es fundamental y es un tema que nos compete a todos. Entonces, lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Agua, pues lo que buscamos es que se den las viabilidades técnicas de manera más rápida y eficiente a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos puedan presentar sus proyectos
a los distintos, hay cooperación internacional, hay nuestro Banco del Estado. También, claro, entonces la idea es que presenten buenos proyectos que sean sostenibles en el tiempo, que sean viables técnicamente, para que se les pueda dar el préstamo. Entonces, ahí se busca trabajar de manera coordinada desde lo nacional, también acompañando a los gobiernos autónomos descentralizados. Y un tema bien interesante es que hemos conseguido también que en los GATS se den ordenanzas de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y aprovecho también del medio para invitar a todos los alcaldes, a todos los prefectos también que tengan esa intención y esas ganas de luchar contra la desnutrición, de que lo pongan en una ordenanza como un primer paso para seguir avanzando hacia esta infancia sana que no todos buscamos y que todos queremos. Claro que sí, es importante, es fundamental, y nosotros a veces hasta le alamos las orejas, ¿no? Porque aquí hay quienes a veces llegan de manera improvisada, sin el conocimiento del caso, y priorizan temas, cualquier otro tema, menos estos. Y siempre decimos, señores, lean lo que dice el COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomías y Descentralización. Las prioridades de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, tienen que ver con eso, con impulsar las obras de infraestructura y saneamiento básico. Lo otro es complementario, pero lo esencial es aquello. Entonces no podemos estar dejando de lado estos temas. Sería bueno, secretaria, para conocimiento de las madres que están del otro lado, quienes nos están siguiendo y nos escuchan no solamente acá en esta parte de la costa, sino a lo largo de todo el país. ¿Cuál es el efecto de que un niño tenga estos problemas en lo que tiene que ver con su desarrollo personal? ¿Qué tanto lo afecta? ¿De qué manera pues se evidencia aquello? Bueno, nosotros decimos que la desnutrición crónica infantil es el ladrón del futuro del país. ¿Y por qué es el ladrón? Porque se roba todo lo que una persona puede tener, y la productividad, el empleo, el trabajo. Toda la capacidad del niño de poder aprender, les decía, ¿no? Si es que un niño tiene desnutrición crónica infantil, en la escuela no va a poder entender lo que aprende, no va a poder entender lo que le enseñan. Después en el colegio, obviamente, tampoco no va a tener buenas notas, no va a poder tener la oportunidad para ir a la universidad. Es un tema de oportunidades, de llegar, de que todos seamos iguales en oportunidades para que podamos acceder. Definitivamente una persona que tiene desnutrición crónica infantil no puede tener un buen trabajo, un trabajo seguro, va a disminuir su productividad, y en la adultez pues ya va a tener problemas también de salud, lo que implica un gasto adicional. De hecho, está comprobado, según el Banco Mundial, a Verónica que le gustan los datos, por cada $1 que se invierte en infancia, estamos ahorrando $23 en el futuro. Entonces claro, es un impacto sumamente importante. De igual manera, según la CEPAL nos dice que son $3,000 millones lo que le ahorramos también al país si es que invertimos desde temprano en temas de desnutrición. Qué buen dato, infantil, ¿no? Porque imagínense, hay que ponerse a pensar entonces estos líderes que a veces encabezan países que viven en la miseria y en la pobreza, y que desde muy temprano los niños no tienen ni qué comer. Entonces hay que tomar conciencia definitivamente. Claro, hay muchas razones, ¿no? Muchas razones para comprometernos cada día con esta causa. Muchísimas razones, ¿no? Por eso es importante también. Vemos las responsabilidades, ¿no? Que desde el gobierno nacional, dice la secretaria, pues no se articula entre los ministerios directamente involucrados. Está el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, que precisamente pues tiene pues como prioridad financiar estas obras, ¿no? Pero, por ejemplo, le compete a los gobiernos locales priorizar, porque ¿de qué vale que haya un banco, no, la banca de segundo piso que está para financiar estos proyectos? Pues si el alcalde considera que promover pues el baile del reggaetón, un concierto o cualquier otra cosa es la prioridad y no estos temas. Entonces, ahí hay varias cosas, pero también compete a la sociedad civil. Yo ahí tengo mis reparos, por ejemplo, con las organizaciones indígenas. Es increíble, ¿no? Está bien que hay reivindicaciones sociales políticas que hay que motivar, pero señores, estos temas son importantes. Yo no veo jamás que la CONAIE se pronuncie, por ejemplo, en torno a estos temas. Y esto es un asunto
elemental en el cual no solamente la CONAI, en el caso acá de la costa también, las organizaciones sociales, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena y en todos los sitios donde es evidente y de acuerdo a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se evidencian estos problemas, es importante que todos nos unamos alrededor de buscar soluciones. Sí, definitivamente, y ha tocado un tema fundamental que es la educomunicación. Nosotros, otro de los componentes importantísimos para poder luchar contra la desnutrición crónica infantil es cambiar el comportamiento. Es un tema cultural, lo habíamos conversado, es un tema de hábitos, claro. Es un tema de saber cómo cuidar a tu bebé y saber cómo cuidarte tú para poderle dar lo mejor. Entonces, sí, me emociono cuando voy hablando de diferentes temas, pero también esto afecta a los niños de manera emocional. No solamente es un tema físico, es también un tema emocional y no nos permite, ahora tenemos graves problemas también de depresión, de ansiedad de los niños, quién sabe si puede estar también vinculado con un tema de desnutrición crónica infantil, y por eso sí, todos tenemos que hablar de la importancia de luchar contra este monstruo que les digo, contra este ladrón del futuro del país, y es necesario que tomemos conciencia. El primer punto es hablar de desnutrición crónica infantil. ¿Qué es la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo le afecta a mi bebé? De hecho, claro, para una mamá puede con esos cuadros que manejan para conocer talla y peso, es más fácil que ellas claro. puedan identificar, y lo importante es que se identifique lo más temprano para poder actuar de manera efectiva y de manera oportuna. Sí. O sea, eso es lo importante. Definitivamente, ¿no? Y usted anotaba algo bastante interesante, ¿no? Esto tampoco no tiene distingos sociales, y ahí vienen los conocimientos, por ejemplo, de las madres, y a veces hay que hacer la crítica también, ¿no? A veces la comodidad, yo he visto en los supermercados, ¿no? En las cadenas de supermercados que van las madres, es que la loncherita del niño, y comienzan a coger un poco de artículos que no tienen, pues, las características que deben de tener. Nosotros tenemos, pues, suficientes vegetales, hortalizas, frutas acá alrededor que se podrían utilizar, pero a veces la comodidad también, no es que la loncherita del niño, o sea, ya son estos productos llenos de colorantes, de pocotón de cosas que definitivamente no son buenas para la salud. Hay una iniciativa que precisamente tiene que ver con estas etapas de concientización, estas caminatas simultáneas. Básicamente, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que está impulsando la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición para llevar ese mensaje a las diversas colectividades? Sí, gracias. Bueno, siempre se busca un pretexto para armar algún programa, ¿no? En este caso, el 30 de noviembre es el Día de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, y por eso estamos organizando 9 caminatas simultáneas en diferentes ciudades del país. Ahí no sé si les diga todas, pero estamos en Guayaquil, Riobamba, Quevedo, Cuenca, Azogues, Quito. Ya, ¿cuál nos falta? Milagro también, sí. Cayambe. Y ya me voy a acordar el 30, ¿no? Simultáneamente el 30 a las 9 de la mañana en los puntos que también les voy a compartir en un momento más. Es sábado, pues, ¿no? Es sábado, sí. Es el día sábado, entonces la idea es que todos puedan salir y empecemos a hablar del tema y que vayamos conversando en el camino y que vayamos educando, porque además también no es solo un tema de mamás, como lo señalaban, es un tema de la comunidad. Toda la comunidad debería conversar y debería estar preocupada y pendiente por nuestros niños. Entonces la idea sí es reunirnos en un punto de partida y hacer una caminata de 1 kilómetro. Es poquito, pero va a ser sentida y significativa, y la idea es precisamente empezar a hablar, generar conciencia, despertar en sensibilización y saber que todo empieza con los niños, como nosotros lo decimos, y que es fundamental que podamos abordar el problema desde el comienzo y tomar todas las acciones que se requieren. Qué bueno desde la parte de la política pública, que definitivamente se haga todo este tipo de actividades, obviamente hayan logrado pues articular todas las instituciones que definitivamente pues colaboran con el tema de ir erradicando el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Cree usted que, por ejemplo,
más adelante se pueda hacer algún cambio en el tema educativo, porque cada vez que enfrentamos estos desafíos, estos temas complejos que no logramos erradicar y que no logramos superar en una sociedad como la nuestra, muchas de las personas dicen, es que falta educación, no tenemos educación para eso. Habrá en algún momento algo que definitivamente se deba hacer para poder también mejorar en ese sentido. Le recuerdo porque todos hemos pasado por las escuelitas y pues en mi tiempo el tema de higiene, yo me acuerdo que era una clase pero así, pero bien definida, y ahí te enseñaban por qué tienes que lavarte bien las manos, por qué te las tienes que secar, porque, o sea, todo. Habrá como definitivamente pues en un futuro, digo yo, tratar de mejorar este tipo de cosas, porque sí, hay muchos temas que deberían ser obviamente pues parte de la educación y no solo en casa. Claro que sí, Verónica. Bueno, yo soy de las que ve el mundo siempre con una mirada de optimismo y de esperanza. Estoy segura, y de hecho también el Ministerio de Educación es parte de los ministerios que están alineados. Sí, como les decía, esta estrategia tiene los 1000 primeros días y parte de un diagnóstico profundo y de una serie de causas que se identificaron para la problemática de desnutrición crónica infantil. Después vienen otras series de problemas que ya tiene que afrontar el niño a partir ya de que está en la escuela, y definitivamente la nutrición va a ser uno de ellos, y ya se están tomando de hecho algunos acciones de la Organización Mundial de la Salud. Trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación y están buscando precisamente avanzar, pero claro, los procesos son demorados, toman su tiempo, y claro, un tema de educación y de cambio de hábitos también necesita un proceso firme y continuo desde la educación precisamente. Entonces sí, ahí estamos con todas con esas visiones de avanzar hacia un país más sano. Claro, y es importante señalar, justamente la semana anterior hacíamos una evaluación del año de gobierno y de los 8 meses de la ministra Alegría Crespo Cordobés, y ella nos decía pues que se han logrado introducir por ejemplo, estas modificaciones en lo que tiene que ver con la malla curricular. Es importante en cualquier momento que se puedan incorporar estos otros temas. Son las 7:22. Ya tengo las 10 ciudades. Ya tienen las 10. A ver, cuéntanos, para cerrar justamente pueda invitar a Bien. todas estas colectividades este sábado 30, cerrando el mes de noviembre. Entonces, así es. Bueno, secretaria. entonces, en conciencia contra la desnutrición crónica infantil, y también contentos de que hemos avanzado estamos avanzando en el camino correcto. Las ciudades son: Ibarra va a salir desde la Laguna del Mol hasta el Parque Pedro Moncayo; Cayambe desde el Parque Central; en Riobamba desde el Parque de Guayaquil; en Portoviejo desde el Parque Eloy Alfaro; en Milagro desde el Parque Central al Centro de Atención Ciudadana; en Azogues desde el Parque Bolívar; y en Machala desde la Avenida Buenavista; en Guayaquil desde las calles El Oro y Guaranda a la explanada del Centro Cívico; y en Quito va a ser en el Parque Bicentenario del sector del Mirador. Ahí están los 10 puntos. La invitación precisamente es esta caminatas simultáneas de 1 kilómetro en estas 9 ciudades, buscando concientizar en esta gran tarea, la lucha contra la desnutrición infantil. Secretaria, sí, gracias por venir. No, gracias, Alberto, qué muy lindo. Amable. Yo soy una convencida que estos espacios son tan importantes y tan necesarios, claro, sí, para despertar en conciencia y seguir avanzando. Es María de Lourdes Muñoz, la secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. 7:24, breve pausa, ya regresamos. El villancico.